Hola amigos, sois muchos los que me preguntáis cómo podéis iniciaros o desarrollar vuestra espiritualidad. Me alegra mucho que deseéis ser más espirituales y en definitiva mejorar y evolucionar. Las personas podemos ser espirituales sin la necesidad de tener ningún don y estar conectados igualmente al todo, transmitiendo y ofreciendo nuestra luz interior al mundo. Lo que voy a explicar en mi vídeo es válido para todo el mundo. Todas las personas venimos de la luz y por tanto tenemos luz. Pero no todo el mundo viene con la función de tener que trabajar esa luz para el mundo espiritual. Las personas que tenéis don o que os suceden cosas espirituales y no sabéis por qué, siempre os recomiendo que me enviéis un mensaje a mi correo explicándome qué os ocurre. Y os diré cómo debéis hacer. Dejo correo al final de todos mis vídeos. Muchos serán los que os hablarán y aconsejarán sin saber. Yo me ofrezco a que sigáis mis recomendaciones y valoréis si os sentís bien en vuestro interior con lo que os digo. La sabiduría que creéis que tengo no es mía, yo solo soy mediador y se la ofrezco a ustedes. Mi consejo, no escuchen a unos y a otros porque les confundirán. Guíense por uno, el cual sientan en su interior que dice la verdad. El mundo espiritual es maravilloso y te hace ver la vida de diferente forma. Lo primero de todo, tenéis que conocer las cosas que explico en mi canal. Es importante que sepáis que no hay que intentar saber más de lo que se debe y que hay que tener un respeto muy grande al mundo espiritual. Si no tenéis don, no queráis asemejaros a quien lo tiene, no os hace falta. La persona que tiene don y por ejemplo puede quitar el mal imponiendo las manos, lo puede hacer porque Dios le dio esa misión y por tanto ese poder. Aunque a ti te gustara poderlo hacer, no te sientas mal si no es tu cometido. El quitar el mal imponiendo las manos es algo que no se estudia o practica. Es algo que Dios te da. O tienes el don o no deberíais hacerlo. Eso se tiene o no se tiene. Sé que muchos no estáis de acuerdo con esta afirmación y pensáis que todo es abrirse espiritualmente. Y aconsejan que sin permiso de Dios no hagáis ese tipo de cosas, así me lo han dicho. No juguéis con esas cosas, podéis molestar a los de arriba, si no os pertenece hacerlo o ser perjudicial para vosotros. El fin de tener un don es ayudar a los demás y ayudar se puede ayudar de muchas maneras, con don o sin él, y avanzar igual espiritualmente. Muchos me preguntáis ¿cómo podéis ser más espirituales? Voy a dar unos consejos para todos. Hay que intentar vivir sin necesitar tantas cosas materiales. No tenerles tanto apego y no valorar tanto el físico, sobre todo las nuevas generaciones. Queremos tener cosas que los demás tienen y si no las tienes, creemos no encajar en la sociedad. Ropa de marca, buenos móviles, un buen coche, una casa grande, presumir de viajar a bonitos lugares, una nariz así y una talla asá. Son cosas que te podrán hacer feliz momentáneamente, pero siempre necesitarás reemplazar esas cosas por otras nuevas. Y vas toda la vida intentando tener cubiertos esos gastos y se convierte en tu forma de ser feliz. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Buscar la felicidad en cosas materiales es un error. Te dura la felicidad lo que dura el hartarte del objeto y sustituirlo por otro nuevo. Te puede gustar estrenar algo o que te regalen cualquier cosa, pero no estéis vacíos interiormente. Que te dé igual tener el objeto o no, busca las cosas que llenen tu alma, no tu armario. Cuanto más humildes y sencillos seáis, más felices seréis. Igual te dará la hora un reloj de oro que uno de plástico. Debemos de intentar desprendernos de cosas que nos atan a lo material. Cosas que te aten a la tierra y a la carne, y conectar con la naturaleza, la belleza del planeta.
ser más conformistas con la vida que nos ha tocado vivir, con nuestro cuerpo, y adaptarnos a lo que nos venga. Buscar la felicidad en esas pequeñas cosas que no requieren de lujos. El que no cree en la espiritualidad, el que no cree más que en lo que puede ver o tocar, va por la vida con un objetivo único, ser feliz él. No ve más gozo que su felicidad. Se dejan dominar por sus bajos instintos y con saciarse son felices. Con la espiritualidad eres feliz viendo al otro feliz, y más felicidad aún cuando sabes que es por ti. Y el bien hecho se te devuelve con creces y te regocijas al saber que le agrada al Padre tu comportamiento. El espíritu al encarnar está influido por la materia. La persona que sabe esto y lucha para que la materia no influya en su vida, encontrará elevación espiritual y depurará su alma, juntándose el día de mañana con espíritus buenos y elevados. Primero, fijarnos si los actos que vamos a efectuar repercutirán negativamente a alguien o serán mal vistos por el Padre. Veréis, una cosa muy sencilla que hago yo es cuando voy a hacer algo, me pregunto, ¿esto lo haría Jesús así? ¿Lo verá bien o lo decepcionaré? Es una guía para ver si haré bien o mal haciéndolo y meditar si afectará a alguien ese acto. Segundo, nuestros pensamientos sean positivos y con intención de crear, calmar, colaborar, ¿entendéis? Ayudar en general. Que nuestros actos sean para el bien común, no solo el propio. Tercero, intentad ser más positivos y cambiar vuestros pensamientos negativos. Aunque lo estéis pasando mal y estéis depresivos, sois vosotros los que con pensamientos positivos podéis salir de esa situación si tenéis fe en ello. Si lo creéis, lo conseguiréis. Cuarto, gestos de amor y fidelidad al Padre. Podéis empezar con algo así. Hay personas que bendicen la mesa antes de comer y los alimentos que van a recibir. Yo no tengo costumbre de bendecir la mesa, pero sí hago algo que me enseñó mi madre. Siempre que voy a empezar una barra de pan, le hago con la mano una cruz en medio de ella. Con este gesto le doy a entender al Padre que le agradezco enormemente que no falte el pan en mi casa. Todas las noches antes de acostarme me retiro a orar unos minutos al Padre. Otras de las cosas que les honrará mucho a los ojos del Padre es que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que no alardeéis de vuestras buenas obras ante las personas. Haced buenos actos y callad, no los contéis. El Padre verá en eso un buen gesto. Por eso dicen que vuestra mano izquierda no sepa lo que ha hecho la derecha. No busques la admiración de los hombres, busca la de Dios. Podría poneros más ejemplos, pero Jesús lo resumió diciendo: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Haced actos y gestos que os vayan acercando a Dios, el amor a los demás. Y al final del día, haced un recuento de todo el bien que habéis llegado a hacer. Hay cosas que hacemos habitualmente y lo vemos como una obligación, como cuidar a una persona, asearla y alimentarla, pero es algo maravilloso a los ojos de Dios. Pues cuando das de comer a una persona que no es de tu hogar, es algo divino y tu espíritu brillará. Deseo que entendáis que espiritualidad es igual a Dios y es igual a amor a los demás. Quinto, trabajad, no seáis unos mantenidos. El Padre quiere que trabajéis y os ganéis el pan. Primero, no seáis groseros al hablar, ni digáis palabras malsonantes ni ofensivas, y mucho menos maldigáis a nadie. Si lo hacéis, hará que los demás os vean como alguien mediocre y de poca confianza. Demostráis con vuestras palabras vuestra forma de pensar y cómo sois realmente. Hablad con respeto y amabilidad y tendréis las puertas abiertas por donde vayáis. Segundo,
Sabéis cómo sois. Evitad las tentaciones que hagan que caigáis en ellas. Tercero, hay personas que buscan su espiritualidad meditando, conectando con su yo interior. Una cosa es conectar con vosotros mismos y otra con seres de otros planos. Si no veis o sentís más allá o no podéis contactar con espíritus, no lo forcéis, es porque no os pertenece hacerlo. No hagáis ouijas ni espiritismo, ni nada que os ponga en peligro, queriendo ser más activos en el mundo espiritual. Porque es muy peligroso, y más si se hace sin saber. Tenéis que tener mucho respeto a estas cosas. Cuando la espiritualidad desea ponerse en contacto con vosotros, ya lo hace. No hace falta que vosotros los llaméis. Son cosas que van más allá de nuestra comprensión. No queráis saber de más o hacer que sabéis. Todos aquellos que hacéis brujería o pedís que la hagan a otras personas, ya sabéis que no seréis bien recibidos arriba. Cuarto, sobre todo la juventud, cuidaos y no ser tan liberales e irrespetuosos, que la vida no es solo fiesta y disfrute, no os deis cuenta tarde de esto. Chicas, que la persona que os merezca se lo gane, no se lo pongáis fácil. Se puede ser sexy, estar guapa y ser decente. La juventud se acuestan unos con otros sin importarles estos temas y ensucian su alma. Esas bajas pasiones y ese libertinaje es el que deberéis evitar si queréis avanzar espiritualmente. Con vuestra pareja no hay problema, por eso os casáis, pero fuera del matrimonio no, y la sociedad está cayendo en ese error. ¿Sabéis cuál es la pena de todo esto? Que seguramente las cosas que comento no las oyen esta clase de jóvenes. Tal vez si lo oyen no les interese y hagan lo que mejor vean, o lo oigan tarde. Si vuestros padres no se han acostado con unos y con otros, ¿por qué lo hacéis vosotros? ¿Qué creéis, que eran antiguos y sosos, o eran decentes? Pensadlo. Para ser más espirituales no tenéis que conectar con la naturaleza, sino con Dios. Muchas personas creen que por el hecho de no comer animales y que les guste la naturaleza son más espirituales. Tener ese pensamiento está bien, porque intentas conectar con el planeta y contigo mismo. Pero la espiritualidad va más allá de eso. Va de dar amor a los demás y tratarlos como te gustaría que hicieran contigo. Va de abrirnos a los demás, dejar mostrar nuestra luz interior y demostrar al Padre lo amables y nobles que podemos llegar a ser. Sed vosotros mismos, no pongáis una coraza o una cara falsa, mostraos como sois. El Padre prefiere que comáis animales antes de que os cerréis a los demás. Si no seréis como una lámpara encendida a la que le han echado un trapo por encima que no deja ver su luz. Me explico. Si deseáis desarrollar vuestra espiritualidad, no lo vais a conseguir aislándoos, estando solos. El buscar la soledad y conectar con la naturaleza es necesario para cuando estáis mal, cargados, saturados de luchar día a día. Entonces, buscar la paz y la conexión con la naturaleza recarga nuestras pilas y nos hace volver a estar bien, para volver junto a las personas que nos necesitan y continuar con la vida. La base que debemos saber es que el alma necesita conseguir desarrollarse hasta tal punto que llegue a ser un alma pura y sabia. Pero para ganar esa sabiduría venimos a la tierra a vivir cosas, aprender, depurarnos interiormente, pero junto a las personas. Si os aisláis, ¿qué podréis ofrecer a los demás y demostrar al Padre? Somos una comunidad, una gran familia, aunque nos miremos como extraños. Todos venimos a lo mismo y deberíamos ayudarnos unos a otros. Todos tenemos las mismas necesidades, seáis de donde seáis y como seáis. Todos podemos llegar a pasar hambre, frío, miedo, necesidades y deseamos estar bien. El ayudar a una persona a que no tenga esas carencias es lo que hace realmente que progrese nuestra espiritualidad. El amor hacia las personas y los seres que habitan este planeta.
Es lo que os llevará al punto más alto de la escala espiritual. El amar al planeta e intentar cuidarlo entra dentro de lo que debemos hacer junto a ayudar a nuestros semejantes. Soy el primero que digo que hay que cuidar el planeta, por supuesto. Lo que quiero haceros ver es que no basta con solo cuidar el planeta, sino a todo el que vive en él. Habrán personas que hagan meditación y su espíritu llegue a conectar con otros planos. ¿De qué os vale poder conseguir eso ahora si vuestra alma carece de estas cualidades que comento? Mirad, sois muchos los que me han preguntado cuál era su propósito en la vida. En un vídeo os comentaba sobre ello y os daba a entender que muchos buscáis en vuestro trabajo vuestro propósito. Y muchas veces nos equivocamos y nos frustramos porque no conseguimos nuestros sueños. Lo que os quiero hacer ver es que lo importante es el bien que hacéis con el trabajo que desempeñéis y estéis felices. Y no nos empeñemos en conseguir cosas que tal vez no son para nosotros, por eso no sale bien. No hay que forzar las cosas, dejad que lleguen por sí solas. Está claro que si no se intenta, no se sabe y que el camino se hace andando. Pero no todos llegan a su destino por el camino que desean, sino por el que les toca ir. Por eso depositad confianza en el Padre, ¿o vamos a saber nosotros más que Él? El Padre quiere que confiéis en Él, que le pidáis lo que creéis mejor para vosotros, y las cosas llegarán cuando sea el momento idóneo para ello. Mirad, el verdadero propósito en la vida es ganar la mayor sabiduría y acumular buenos actos en nuestra vida, e intentar desprendernos de todo aquello que nos ate a lo material. Ese es el propósito en la vida. Es lo que la mayoría de los humanos deben hacer. El Padre lo que quiere es que viváis vuestra vida, que andéis vuestros propios pasos sin dudar si lo hacéis bien. Por eso os dio unas normas de convivencia a seguir, con los mandamientos de Moisés y las enseñanzas de Jesús. Es la base del respeto a los demás, vivir la vida respetando y sin pensar en las pruebas que habéis venido a superar. Las pruebas vienen y van, y a veces ni nos damos cuenta que eran pruebas y que ya las hemos superado. Lo importante es aceptar lo que nos viene en la vida, sea bueno o malo, e intentar llevarlo, adaptarse. Hay pruebas en esta vida que no tienen un final. Tal vez esa prueba termina con la muerte de la persona. Son pruebas que duran una vida. La superación de estas pruebas no es vencer la enfermedad o lo que estés pasando. El superar la prueba es aceptar lo que te ocurre y vivir con ello. Una persona puede ser, por ejemplo, ciega, sorda, manca o tener una enfermedad o minusvalía en su cuerpo, que no le deja desarrollar su vida como cualquier persona. Pues esas pruebas se superan pensando que eres así, que te tienes que acostumbrar a ello y es como tienes que vivir. Por eso no vale la pena tener complejos, es algo que crea nuestra mente en nuestro perjuicio. Hay personas que son gorditas y por mucho que deseen adelgazar no lo consiguen, porque su cuerpo no le permite bajar ciertos kilos. Pues hay mujeres que lo aceptan y se ven guapas, y como se ven bien y se aceptan como son, pueden llegar a ser más sexys que una chica delgada. Todo está en nosotros, en nuestra mente. Si tú te ves guapa, te verán guapa, porque lo transmites. Si os aceptáis como sois, os dará seguridad en vosotros mismos, si no, vuestros propios temores os consumirán. No os fijéis lo que diga o haga la sociedad, haced lo que os haga felices y sed vosotros mismos. Vuestro crecimiento espiritual se basa en trabajar el don que el Padre os ha dado para ayudar a vivos y muertos. Por eso todos aquellos que os suceden cosas espirituales y no sabéis cómo debéis hacer, mi misión es orientaros. Yo os puedo orientar tanto dándoos unas directrices a seguir para ayudar a las almas,
como para limpiar o quitar el mal a las personas y enseñaros la verdad mediante mis vídeos. Pero sabed que si tenéis esta misión es hasta el día que desencarnéis y volváis con el Padre. Esta labor la debéis hacer hasta que vuestro cuerpo aguante cada día. Cuando ya no podáis ayudar, notaréis que la energía que os quede será para vosotros, para continuar hasta que el Padre lo determine. Es vuestro propósito en la vida, ayudar con este don al mundo. Como el que no tiene don, su propósito en la vida es ayudar igualmente a su familia, amigos, pero con los medios que se tenga y haciendo la vida sin pensar en lo que vendrá, sino viviendo el día a día. Eso quiere Dios de nosotros. No quiere que nos metamos en un templo a orar. Quiere que nos demos a los demás como Jesús se dio al mundo. Esta misión nuestra es de por vida y es maravillosa. Sabemos si evolucionamos espiritualmente por nuestros actos. Hay gente que dice, tenemos que vibrar alto. Para que lo entendáis, las personas que creen y saben lo que digo en mis vídeos, hacen su vida pensando en que sus actos tienen repercusión, tanto a la persona implicada como a sí mismos. Pero ya a un nivel espiritual, ahí os iréis dando cuenta de que sois más espirituales. Cuando los actos, la forma de expresarse y pensar, cambia, evoluciona y poco a poco sacamos esa espiritualidad. Nos pulimos intentando seguir ese camino y lo expresamos así, hablando cortésmente, con amabilidad y con actos nobles. El no dejar de orar al Padre y hablar con el santo al que le tengáis devoción. El tener vuestra conciencia limpia y segura de que lo estáis haciendo bien. Es lo que pretendo que consigáis. Este es el consejo que se pretende dar en este vídeo, ya que la vida no es lo que parece. Si queréis crecer espiritualmente, desarrollaros y dejar atrás esas capas que no os dejan brillar, mostrar vuestra luz, os hunden en lo terrenal y ensucian vuestro paso por la tierra, pues no hagáis actos dignos de personas irrespetuosas y que os avergoncéis mañana al recapacitar sobre ello. No veáis la sensualidad, la violencia, la agresividad como algo normal, porque no lo es. Y hagamos un mundo mejor, enseñando esto a los pequeños, a las nuevas generaciones. Os digo esto por su bien, no tienen por qué pagar los hijos los errores de los padres. Espero os haya servido este vídeo, tanto a las personas que tienen don como a las que no. Y se den cuenta que aunque no se tengan dones, se puede hacer mucho bien en la vida. Espero estos consejos os ayuden a conectar con vuestra espiritualidad y os hayan hecho ver que aunque no encontréis un cometido específico en la vida a hacer, siempre habrá alguien a quien ayudar que necesite de vuestra bondad. Orad mucho al Padre, a Jesús, a la Virgencita. Eso sí es conectar con la verdadera espiritualidad. Un abrazo a todos.